Bienvenidos a UDA Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a trabajar hoy el módulo 27. En los módulos anteriores comenzamos a trabajar lo que es lo referente a los arreglos. Y dentro de este tema de arreglos estamos trabajando arreglos de una dimensión, los cuales se conocen como vectores. Vamos a desarrollar hoy algunos algoritmos que se presentan con mucha frecuencia en el manejo de vectores. Vamos a considerar un primer ejemplo. Tenemos un arreglo de una dimensión con la siguiente información. Nuestro arreglo lo estamos llamando V y los datos que tenemos almacenados en dicho arreglo son los que presentamos ahí. Para un arreglo de una dimensión manejamos el nombre del arreglo, lo estamos llamando V. Manejamos una variable, llamémosla M, que esa variable M me indica cuántas posiciones del arreglo están siendo utilizadas. Y manejamos otra variable, llamémosla N, que me indica cuál es el tamaño definido para ese arreglo. Una operación muy frecuente que se presenta es determinar la posición en la cual se halla el mayor dato del arreglo. Entonces, para ello vamos a elaborar un algoritmo que ejecute esa tarea. Si nosotros consideramos este ejemplo, por inspección, nosotros podemos decir, el mayor dato se halla en la posición 6 de ese vector. El primer dato es 3, 1, 6, 2, 8, 9, 4. El mayor dato es el 9. Nos interesa conocer la posición en la cual se halla el mayor dato. Y como vemos, el mayor dato se halla en la posición 6. Vamos entonces a elaborar un subprograma que va a retornar un dato de tipo entero. Los subíndices siempre serán de tipo entero. Vamos a llamar ese subprograma, vamos a llamarlo posición mayor dato. Y vamos a tener como parámetros el nombre del vector, que lo estamos llamando V, y vamos a tener el número de posiciones que están siendo utilizadas. Entonces, para desarrollar nuestro algoritmo, comenzamos definiendo cuáles son las variables que se requieren. Vamos a utilizar una variable, la cual llamamos mayor, y en esa variable vamos a retornar la posición en la cual se halla el mayor dato. Vamos a utilizar otra variable que llamamos I. Esa variable vamos a utilizarla para recorrer el vector e ir comparando el dato de cada posición con el mayor. Y de esa manera, al final, mayor apuntará hacia la posición en la cual se encuentra el mayor dato. Estas dos variables, mayor e I, serán de tipo entero. Nuestro algoritmo, pues, colocamos la palabra clave inicio y vamos a comenzar suponiendo nuestra variable mayor la inicializamos en 1. El hecho de que nuestra variable mayor la estemos inicializando en 1 significa, estamos suponiendo que el mayor dato se encuentra en la posición 1. Y luego vamos a recorrer y vamos a ir comparando para determinar efectivamente en cuál posición está el mayor dato. Para ello, entonces, debemos hacer un ciclo para I. Desde 2 vamos a empezar en la posición 2 hasta la posición M, que es el total de posiciones ocupadas en el vector, con variación más 1.
¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de ese ciclo? Vamos a comparar el dato que está en la posición mayor, vamos a compararlo con el dato que está en la posición I. O sea, vamos a preguntar si lo que hay en la posición I, el contenido de B en la posición I, el contenido de B en la posición I, cuando la I vale 2 es 1. Si lo que hay en la posición I del vector V es mayor que lo que hay en la posición mayor del vector V, entonces mayor, el nuevo mayor será I. Fin del si, fin del para, y cuando termine nuestro ciclo vamos a decirle que retorne mayor. Esa será la posición en la cual se encuentra el mayor dato. Fin, posición, mayor dato. Vamos a hacer una prueba de escritorio para este algoritmo con los datos que tenemos en este vector. Para hacer el seguimiento, vamos a ejecutar la función que se llama posición mayor dato. Los parámetros son v, este es el vector v, m, el número de posiciones que está utilizando, las variables mayor e i, inicio. Primera instrucción, la primera instrucción es asignarle 1 a mayor. Vamos entonces a trabajarlo de esta forma. Vamos a colocar el valor de la variable mayor y al lado vamos a colocar lo que hay en la posición mayor del vector v. Vamos a utilizar la variable i y al lado vamos a colocar el contenido de lo que hay en la posición i del vector v. Para nuestro ejemplo, m tiene un valor de 7. Entonces, mayor lo inicializamos en 1. Es la primera instrucción. Mayor vale 1. Por el mero hecho de que mayor valga 1, significa lo que hay en la posición mayor del vector v, fijémonos acá, es un 3. Siguiente instrucción. Para i desde 2 hasta m. O sea que la i va a tomar todos los valores desde 2 hasta 7. Inicialmente la i toma el valor de 2. El hecho de que la i valga 2, entonces lo que hay en la posición i, en la posición 2 del vector v, es un 1. Hemos comenzado a ejecutar la instrucción para. La siguiente instrucción, vamos a preguntar si lo que hay en B sub i hay un 1. Es mayor que lo que hay en mayor, 1 mayor que 3, el resultado es falso. Por consiguiente, no ejecutamos la instrucción que está dentro del si. Llegamos al fin del para. El fin del para incrementa la i. Ya la i vale 3. Y el hecho de que la i valga 3, entonces B sub i, lo que hay en la posición i del vector v, es 6. Eso es automático. La i sigue siendo menor o igual que la m. Entramos aquí, preguntamos, el contenido de la posición i es un 6, es mayor que lo que hay en la posición mayor, 6 mayor que 3, el resultado es verdadero, por consiguiente actualizamos el contenido de la variable mayor. A mayor le asignamos i. Mayor queda valiendo 3, por consiguiente el contenido de b mayor es 6. Cuando el subíndice es 3, su contenido es 6, para nuestro ejemplo. Llegamos al fin del para, incrementamos la i vale 4, el contenido de la posición 4 es un 2. Y preguntamos, lo que hay en la posición i, el 2, es mayor que lo que hay en la posición mayor, 2 mayor que 6, el resultado es falso. No ejecutamos lo que está dentro del si. Fin del para, incrementamos la i de nuevo. Cuando la i vale 5,
el contenido de la posición 5 es un 8. Y comparamos nuevamente. Lo que hay en la posición I, un 8. Es mayor que lo que hay en la posición mayor. 8 mayor que 6, el resultado es verdadero. Actualizamos mayor. A mayor le asignamos 5. Por consiguiente, el contenido de la posición mayor, como mayor es 5, el contenido de la posición mayor es 8. Hemos ejecutado el fin del sí, fin del para, incrementamos la I. La I vale 6, el contenido de la posición 6 es 9. Comparamos de nuevo. Lo que hay en la posición I, 9, es mayor que lo que hay en la posición mayor, correcto, es verdadero. Actualizamos mayor. Mayor queda valiendo 6. Por consiguiente, el contenido de la posición mayor es 9. Fin del sí, fin del para, incrementa la I. La I vale 7, el contenido de la posición 7 es un 4. Y preguntamos de nuevo, lo que hay en la posición I, 4. ¿Mayor que lo que hay en la posición mayor? No. No se ejecuta esta instrucción, mayor permanece en 6. Llegamos al fin del sí, fin del para. Cuando llegamos al fin del para, incrementa la I. Ya la I se sale del rango que es hasta 7, o sea que terminamos el ciclo para. La instrucción siguiente es retorne mayor. ¿Qué retorna? Retorna 6. 6 es la posición en la cual se halla el mayor dato en este vector. Ese es, digamos, dentro del proceso de vectores, será un algoritmo que se utiliza con mucha frecuencia, determinar la posición en la cual se halla el mayor dato. De una manera análoga, así como nos interesa determinar la posición en la cual se halla el mayor dato, también nos interesa determinar la posición en la cual se halla el menor dato. Y para ello vamos a utilizar otro subprograma. Este subprograma, ya en vez de llamarlo posición del mayor dato, vamos a llamarlo posición del menor dato. Los parámetros serán el vector v y m, el número de posiciones utilizadas en ese vector. Las variables que definimos para este nuevo subprograma, pues será una variable que llamaremos menor. En esa variable que estamos llamando menor, vamos a retornar la posición en la cual se encuentra el menor dato. Y vamos a utilizar nuestra variable i para recorrer el vector e ir comparando con el menor dato y determinar cuál es el menor. Es un algoritmo, digamos que muy similar, para no decir idéntico, al del mayor dato. Nuestra variable menor la inicializamos en 1. Inicialmente estamos diciendo, el menor dato se halla en la posición 1 del vector. Y hacemos el ciclo para i desde 2 hasta m con variación más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro del ciclo? Vamos a comparar el dato que está en la posición i con el dato que está en la posición menor. Preguntamos si el dato que está en la posición i es menor que el dato que está en la posición menor. De ser esa condición cierta, entonces menor, el nuevo menor será i. Fin del sí, fin del para. Cuando termine el ciclo para, en la variable menor estará la posición en la cual se halla el menor dato. Le decimos retorne menor, fin del inicio y fin de posición del menor dato. Es un algoritmo muy similar al algoritmo de mayor dato.
Vamos a dejar como ejercicio que le hagan seguimiento a este algoritmo, una prueba de escritorio, para comprobar que el algoritmo funciona correctamente. Esos son dos algoritmos que se utilizan con mucha frecuencia cuando se está trabajando con vectores. Vamos a ver un tercer algoritmo que también se utiliza con mucha frecuencia. Ese es un algoritmo, una de las operaciones, digámoslo así, que se requiere mucho es intercambiar datos en el vector. Si por ejemplo tenemos este mismo vector, a usted le pueden plantear el siguiente ejercicio: intercambiar el dato que está en la posición, digamos, 3 del vector V con el dato que se halla, digamos, en la posición 7. Entonces, si a nosotros nos piden que intercambiemos esos dos datos, el dato que está en la posición 3 con el dato que está en la posición 7, hay que intercambiar este 6 con ese 4. Es decir, cuando efectuemos el intercambio, después de efectuado el intercambio, nuestro vector va a quedar de esta manera. Vamos a tener las mismas 10 posiciones del vector y los datos van a quedar: en la posición 3 quedará un 4, en la posición 7 quedará un 6. Todos los demás datos permanecen intactos. Entonces, nuestro propósito es ese: elaborar un algoritmo que efectúe esa tarea, que intercambie el contenido de dos posiciones. Para nuestro ejemplo, si vamos a hacerlo de una manera puntual, para los datos que tenemos acá, las instrucciones para efectuar el intercambio sería: requerimos de una variable auxiliar. En esa variable auxiliar vamos a guardar lo que hay en la posición 3 del vector. Luego de que en la variable auxiliar hemos guardado lo que hay en la posición 3, vamos a decirle que a la posición 3 del vector lleve lo que hay en la posición 7. Y por último, a la posición 7, asígnele lo que teníamos guardado en AUX. Entonces, si le hacemos la prueba de escritorio a estas tres instrucciones que tenemos aquí, para este ejemplo puntual de intercambiar el dato de la posición 3 con el dato de la posición 7, entonces tenemos AUX. A nuestra variable AUX le asignamos lo que hay en la posición 3. AUX queda valiendo 6. Luego decimos, al vector en la posición 3, a esta posición le asignamos lo que hay en la posición 7. O sea, en la posición 3 llevamos el 4. Y hemos ejecutado estas dos instrucciones. La siguiente instrucción es que al vector en la posición 7, esta es la posición 7, le asignamos lo que hay en la variable auxiliar, 6. Es decir, para intercambiar el contenido de dos posiciones de un vector, se requieren esas tres instrucciones y una variable auxiliar. Como esta es una operación que también se presenta con mucha frecuencia, todas aquellas operaciones que se presentan con mucha frecuencia, lo más aconsejable siempre será elaborar subprogramas para ello. Entonces, elaboremos un subprograma. Este subprograma es de tipo void, puesto que no retornará ningún dato, sino que efectúa una tarea, efectúa un intercambio. Vamos a llamar ese subprograma intercambio. Va a tener como parámetros el vector con el cual se desea trabajar, y vamos a tener dos parámetros i y j,
que me representan las posiciones que se desean intercambiar. No necesitamos una variable auxiliar, definimos variables, esa variable es la variable aux, digamos que sea de tipo entero, colocamos inicio, vamos a intercambiar el contenido de la posición i con el contenido de la posición j. En toda nuestra variable aux le asignamos lo que hay en la posición i, guardamos el contenido de la posición i, actualizamos la posición i, al vector en la posición i le asignamos lo que hay en la posición j. Y luego a la posición j le asignamos lo que tenemos almacenado en aux. Fin del inicio y fin de intercambio. Y aquí tenemos un algoritmo con el cual estamos intercambiando el contenido de la posición i con el contenido de la posición j en un vector v. Entonces, con base en estos subprogramas que hemos hecho, vamos a considerar un pequeño trozo de código o de algoritmo y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a considerar que tenemos ese mismo vector como ejemplo y que tenemos las siguientes instrucciones. Tenemos la instrucción recorre vector. Recorre vector fue un subprograma que hicimos en el módulo anterior, en el cual se recorre el vector y se imprimen los datos. Recorre vector le mandamos como parámetro v y m. Vamos a considerar que m es 7, o sea, enviamos esos parámetros. Vamos a decir aquí a my le asigna posición mayor dato, le enviamos el vector v y el número de elementos 7. Vamos a decir a men le asignamos posición menor dato, le enviamos el vector v que tiene 7 elementos. Vamos a decir aquí intercambie, le enviamos el vector v, le enviamos my y le enviamos men. Y vamos a decir aquí de nuevo recorre vector. Y aquí tenemos un programa el cual hemos construido con base en los subprogramas que hemos elaborado. Cuando nosotros encontramos esta primera instrucción y le dice recorre vector, y este es el vector, recorre vector, imprime los datos que hay en ese arreglo, o sea que imprimirá 3, 1, 4, 2, 8, 9, 6. Luego aquí la siguiente instrucción es que una variable que estamos llamando my le asignamos posición del mayor dato, o sea ejecutamos la función que acabamos de realizar. Y para nuestro ejemplo, entonces my quedará valiendo 6. La siguiente instrucción es que a una variable que estamos llamando men le asignemos la posición del menor dato, la función que acabamos de realizar hace un poquito, y entonces men quedará valiendo 2. Es la posición en la cual se halla el menor dato. Luego la siguiente instrucción me dice intercambie. En ese vector v intercambia el contenido de la posición mayor con el contenido de la posición menor. O sea, vamos a intercambiar lo que hay en la posición 6 con lo que hay en la posición 2. O sea, aquí me quedará el 9 y aquí me quedará el 1. Hemos efectuado el intercambio. La siguiente instrucción recorre vector. Entonces ya imprimirá cómo quedó el vector. El vector quedó 3, imprime 3, 9, 4.
2816. Es muy importante, se me olvidaba decirlo, que en este método, en este subprograma que estamos llamando intercambia, este parámetro, el parámetro V, tiene que ser un parámetro por referencia, para que de tal manera que los cambios que se efectúen dentro del subprograma surtan efecto para el vector que está afuera. Así hemos llegado al final de este módulo. En el próximo veremos otras operaciones básicas con vectores para seguir avanzando. Muchas gracias.